Bueno, pues muchas gracias por su asistencia. Bienvenidas y bienvenidos a esta que es la última conferencia, la sexta y última conferencia del ciclo Nuevos Paradigmas de las Infancias en la Literatura. Entonces tengo el gusto de presentar a mi colega, el doctor Giorgio Grillo. Él es investigador postdoctoral del CECITI en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, donde desarrolla el proyecto Niñez del Subsuelo y Violencia Literaria, la vulnerabilidad como umbral ontológico en la literatura mexicana contemporánea. Es maestro en Lingüística y Literatura por la Universidad de Bolonia y doctor en Estudios Socioculturales por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Imparte la asignatura Metodología Crítica en el Sistema Abierto de la Carrera de Letras Hispánicas y coordina el grupo de trabajo Umbrales Artísticos de las Corporalidades del Seminario Permanente de Corporalidades. Es miembro del SNI como candidato y sus líneas de investigación se centran en estudios culturales de la niñez, las corporalidades y los afectos en la literatura contemporánea. Entonces nos va a dictar una conferencia que se titula Contra la resiliencia, la infancia literaria como agencia crítica y vulnerable. Le doy la palabra. Muchas gracias, doctora Sofía. Es un gusto estar aquí en esta última conferencia. Voy a compartir la pantalla y vamos a empezar. Listo. Así que de nuevo, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Y muchas gracias por acompañarnos. Y pues voy a permitirme leer lo que preparé para esta conferencia. Hay palabras que de tanto circular terminan por volverse de sentido común. Palabras que nacen para nombrar una posibilidad, una forma de sostenerse en medio de lo que afecta y que poco a poco se transforman injustamente en mandato. La resiliencia es una de ellas. En su formulación más entusiastas, la resiliencia designa la capacidad de un sujeto para atravesar la herida sin disolverse en ella. Es una palabra que nombra una potencia de recomposición, una forma íntima de persistencia. Sin embargo, en el paisaje contemporáneo que vemos atravesado por una violencia estructural que precariza la vida y normaliza la vulneración, esa misma palabra opera de otra forma, ya no como posibilidad deseada, sino como exigencia casi coercitiva, ya no como gesto ético, sino como dispositivo biopolítico de gestión. Lo que aquí me interesa no es negar la resiliencia en cuanto tal, sino interrogar el lugar que ocupa cuando se vuelve una expectativa generalizada y funcional al mismo sistema que produce esa herida. Cuando se le pide al sujeto que resista aquello que no debería ser soportable. Cuando la capacidad de sobreponerse sustituye la pregunta por las condiciones que producen el daño. En ese desplazamiento, la resiliencia corre el riesgo de convertirse en una forma interiorizada de violencia, una que no golpea desde fuera, sino que instala en el interior mismo de la subjetividad, exigiendo adaptación ahí donde haría falta transformación. En este marco, la literatura contemporánea ha comenzado a ensayar la modulación de una mirada y una voz infantiles que de ingenuas, puras o pasivas tienen poco, o quizás solo aquello que el lector adulto insiste en proyectar sobre ellas al negarles agencia y capacidad válida de entendimiento. Esta presencia de niñas y niños, no podemos negarlo, convoca otras resonancias, otras inflexiones de la experiencia y en principio nos incomoda. Nos incomoda porque desajusta nuestras categorías, porque descoloca la distribución habitual entre saber e ignorar, entre ver y no ver. Y no lo hace necesariamente desde un discurso narrativo explícito, ni desde la pedagogía de una denuncia directa. Lo hace desde la reorganización de sus regímenes de percepción, de su forma de enunciación, de sus puntos de vista. Se trata entonces de una infancia que ya no aparece como refugio frente al mundo, ni como nostalgia de un pasado edénico, tampoco como etapa de resguardo. Al contrario, emerge como un lugar de exposición radical,
como un punto de condensación y desorganización de las tensiones de un entorno que no es familiar, pero también profundamente amenazado. Y es justo en esta intersección donde se configura la fuerza del punto de vista infantil. Un margen desde el cual se vuelve visible aquello que, siendo evidente, permanece, sin embargo, ilegible o indecible. No porque falten signos, sino porque hemos dejado de habitarlos. En otras palabras, como en el famoso cuento de Andersen, esta infancia viene a poner al desnudo matices complejos de nuestra realidad, a señalar la desnudez del emperador. Así la niñez deja de ser un tema para convertirse en una perspectiva incómoda, en un dispositivo crítico, en fin. De ahí que el análisis no puede limitarse a describir cómo las narraciones contemporáneas incluyen a niñas y niños como objeto de representación, sino que debe preguntarse cómo estas narraciones piensan desde la infancia. Porque el valor de estos nuevos paradigmas literarios está en cómo desplazan el problema desde la pregunta ¿por qué es un niño? Hacia otra, más incómoda y productiva. Es decir, cómo participa esta reconfiguración de la infancia en la producción del sentido. Cómo desautomatiza la percepción a través de un distanciamiento que interrumpe la normalización de la violencia y nos obliga a mirar de nuevo aquello que el discurso social ha aprendido a no ver. Y todo esto, las niñas y los niños que pueblan ahora como narradores y protagonistas, lo hacen desde registros que desmarcan las expectativas de la víctima, con levedad, con extrañamiento, con ironía, y que esbozan todavía de forma inestable lo que aquí propongo pensar como una agencia vulnerable. A partir de este punto me interesa pensar la infancia no como un origen, no como una promesa, más bien como una zona de interferencia. Propongo recorrer con ustedes estos tres movimientos complementarios que buscan dar cuenta de estos desplazamientos que he venido señalando. No voy a buscar definiciones estables y en un primer momento me detendré en pensar la infancia como lugar de enunciación y como dispositivo de percepción. En un segundo momento abordaré la vulnerabilidad no como atributo de ciertos sujetos ni de un sector poblacional específico, sino como una condición constitutiva, aquello que define la exposición misma de nuestros cuerpos y su inscripción en un mundo compartido. Finalmente, propongo pensar una agencia vulnerable, una forma de acción que no se funda en la autonomía ni en el control, sino que emerge precisamente desde esa exposición, desde la necesidad de leer, interpretar y responder a un entorno que no puede ser plenamente controlado. La infancia no será simplemente el punto de partida, sino el ángulo desde el cual esta categoría dejan de coincidir consigo mismas. Pensar la infancia como lugar de enunciación, en primer término, implica suspender una cierta comodidad interpretativa. Durante mucho tiempo, la presencia de niñas y niños en la literatura ha sido leído bajo un doble régimen, o bien como figura de la inocencia, como depósito de una pureza perdida, o bien como víctimas, como superficie sobre la cual se inscribe el daño. En ambos casos, la infancia queda fijada en esta posición pasiva. Es aquello que se representa, se protege o se lamenta, pero rara vez aquello desde donde se piensa. Esta doble inscripción no es casual y es culturalmente situada. Responde a una larga tradición que ha pensado la infancia como reserva de imaginación y de afecto. En las influyentes reflexiones de Gaston Bachelard, por ejemplo, la infancia aparece como un espacio de intensificación poética, como un territorio donde la imaginación encuentra sus formas más libres y elementales.
Esta mirada hizo por mucho tiempo de la infancia una potencia poética, una potencia sostenida en una memoria adulta que miraba su pasado como el momento fundante de nuestra relación sensible con el mundo. Pero, inevitablemente, también transformaba la infancia en un horizonte de interioridad, idealizando y así descuidando las condiciones materiales y las discursivas también que la atraviesan. De este modo, la infancia se afirmaba como sujeto idílico de enunciación e instauraba un pacto que, además de autobiográfico, era afectivo, con un pathos que oscila entre la nostalgia, la ternura y una vulnerabilidad reconfortante. Basta evocar cierta literatura de infancia para reconocer ese pacto de inmediato. La niñez como paisaje recuperado a través de una ventanilla empañada, como en los cuadernos de la infancia, que la argentina Nora Lange publica en 1937, o como una infancia como temporalidad de olor a nata fresca y a tardes de lluvia en Esther Seligson. Otro punto de partida inevitable lo encontramos en Giorgio Agamben, quien en Infancia e Historia propone comprender la infancia no como una etapa cronológica, sino como una condición ligada a esa relación fundamental entre lenguaje y experiencia. La infancia sería el espacio de una no coincidencia originaria, aquello que en el sujeto no ha sido plenamente capturado por el lenguaje, un resto o un umbral donde la experiencia todavía no se ha sedimentado en discurso. Esta formulación permite desplazar la infancia fuera de una lógica meramente biográfica y, sin embargo, algo en ella todavía nos retiene. El riesgo de mantener la infancia en un horizonte de anterioridad, como si fuera siempre aquello que precede al lenguaje o que queda fuera de él. La literatura contemporánea, en cambio, parece operar en otra dirección. No sitúa la infancia antes del lenguaje, sino dentro de él, pero en una posición descentrada, inestable y a veces disonante. No se trata de una voz que no habla, sino de una voz que habla sin coincidir del todo con lo que dice. Sí, como sugiere Jonathan Kuller, lo literario no se define por un conjunto de propiedades esenciales, sino como un modo de leer que reorganiza la relación con el lenguaje. Entonces la infancia puede pensarse como una figura privilegiada de esa desestabilización. No porque posea una verdad más auténtica, sino porque introduce una distancia respecto a los marcos interpretativos que suelen naturalizar la experiencia. Desde esta perspectiva, la voz infantil no es simplemente un recurso narrativo ni solo una estrategia de focalización. Es una posición enunciativa que altera las condiciones de inteligibilidad. Su aparente limitación, su no saber, su no comprender del todo, no constituye una carencia, constituye una especificidad relacional. Un lugar donde el lenguaje se prueba, se tensiona, a veces se desborda. Lo que para el mundo adulto se ha vuelto hábito y en esa medida opaco, opacidad, se presenta aquí como problema, como enigma y como exceso. Por tanto, la infancia se vuelve en la literatura una interferencia entre percepción y sentido y abre la posibilidad de una lectura otra del mundo. Así, en el Incipit de Balún Canán, que es la primera novela, como sabemos, de Rosario Castellanos, publicada en 1957, encontramos una voz infantil que se presenta a sí misma en una operación que es al mismo tiempo descriptiva y descentrada, y por tanto no plenamente estable. Nos dice la niña protagonista: no soy un grano de anís, soy una niña y tengo 7 años. Los 5 dedos de la mano derecha y 2 de la izquierda. Y cuando me yergo, puedo mirar de frente las rodillas de mi padre, mas arriba no. Me imagino que sigue creciendo como un gran árbol
y que en su rama más alta está agazapado un tigre diminuto. Mi madre es diferente. Sobre su pelo, tan negro, tan espeso, tan crespo, pasan los pájaros y les gusta y se quedan. Me lo imagino nada más, nunca lo he visto. Miro lo que está a mi nivel. Ciertos arbustos con las hojas carcomidas por los insectos, los pupitres manchados de tinta, mi hermano. Y a mi hermano lo miro desde de arriba abajo, porque nació después de mí, y cuando nació yo ya sabía muchas cosas que ahora le explico minuciosamente. Ahora, desde las primeras líneas, el yo se constituye como una posición relativa más que como una identidad. La niña no se define por lo que es, sino por lo que alcanza. Puede ver las rodillas del padre, pero no su rostro. Toca con la imaginación lo que el cuerpo no llega a rozar. Hay en esa apertura una honestidad perceptiva que ningún narrador adulto podría sostener sin volverla metáfora o sin suavizarla en pudor. La niña la enuncia como hecho, con la misma calma con que enumera los dedos de su mano. Lo que se constituye así no es una mirada incompleta, es una mirada situada. Un campo de percepción que se organiza desde abajo, desde lo accesible, desde lo que se deja ver. Y sin embargo, y aquí está la paradoja que me parece más interesante, esa limitación no empobrece la enunciación, sino que la densifica. Porque en el desfase entre lo que se ve y lo que se imagina, ¿no? Ese tigre diminuto de la rama más alta, los pájaros que se quedan sobre el pelo de la madre, se configura un espacio narrativo donde el sujeto ensaya con palabras un lugar provisional desde donde nombrarse. La percepción nos falla, desborda sus límites, va más allá de lo visible precisamente porque no pretende abarcarlo todo. Algo similar ocurre, aunque bajo una economía narrativa distinta, en Cartucho, de Nelly Campobello, una novela que creo que se puede considerar una gran precursora, ¿no?, de la infancia literaria, y es publicada en 1931. Una novela que en este sentido, como decía, es un texto pionero. Aquí en la primera estampa encontramos una voz infantil que no se presenta ni se mide, simplemente irrumpe, pero de forma lateral, descolocada desde debajo de una mesa. Eso dice la niña. Cartucho no dijo su nombre, no sabía coser ni pegar botones. Un día llevaron sus camisas para la casa. Cartucho fue a dar las gracias. El dinero hace a veces que la gente no sepa reír, dije yo, jugando debajo de una mesa. Cartucho se quitó un gran sombrero que traía y con los ojos medio cerrados dijo adiós. Cayó simpático, era un cartucho. Lo primero que me llama la atención aquí es lo que falta. No hay presentación, no hay contexto, no hay explicación de quién es Cartucho ni por qué importa. La prosa de Campobello procede, por así decir, por sus sustracciones. Y en ese vacío de información es donde la voz narradora añade otra capa de oblicuidad. Habla desde debajo de una mesa, jugando, como si se situara fuera del eje de la escena, que sin embargo registra con mucha precisión. Desde ese margen doméstico que la excluye de la lógica adulta, pero no de la producción de sentido, desde ahí la niña no organiza el mundo según una lógica explicativa o de clausura, o ni clausura su significado. Lo roza, lo desplaza, lo deja abierto a una multiplicidad de resonancias. No dramatiza la violencia que rodea a Cartucho y su entorno, ni la convierte en lección moral. La enuncia sin jerarquizarla, con la misma economía con que podría referirse a un objeto cualquiera, y luego continúa en el juego. Este gesto narrativo constituye una operación literaria y política de gran alcance. Campobello no justifica esa voz ni la encuadra con advertencias interpretativas.
la instala en el centro del texto, in medias res, y la deja operar. En un contexto marcado por la violencia de la revolución y por jerarquías de géneros evidentes, como de clase y de edad también, jerarquías que regulaban quién podía ver y quién podía decir, esa niña que habla desde debajo de una mesa sin autorización configura ya una forma de resistencia enunciativa, no como posición frontal, sino desde una grieta que el sistema no supo cerrar porque ni siquiera la vio. Pero este gesto llega a su límite especulativo con obras más recientes, y en particular aquí me gustaría retomar esta bella novela de la belga Amélie Nothomb, que se llama Metafísica de los tubos. Si no la conocen, se la recomiendo mucho, publicada en francés en el año 2000. Aquí la infancia no ocupa un margen dentro del mundo, precede a su constitución como experiencia significativa. La narradora no nace, declara su existencia y lo hace en las primeras páginas como una suerte de divinidad indiferente y satisfecha, sin deseo, sin percepción, sin necesidad de nada ni nadie. Una presencia que pura plenitud antes de ser sujeto. El gesto de Nothomb es radical porque no se limita a poner en escena a una niña que percibe distinto. Pone en escena una voz situada en el umbral mismo de la subjetivación y, sin embargo, habla, o mejor dicho, narra. Esa paradoja, una voz que existe antes de que exista el yo que la sostiene, constituye el dispositivo central de la novela. La emergencia del sujeto no ocurre como desarrollo natural ni como maduración progresiva, sino como una irrupción desencadenada por la experiencia. Llega en particular con el chocolate blanco que la abuela le ofrece clandestinamente, en un instante de afectación sensorial que la novela presenta como un segundo nacimiento. Nos dice, soy yo la que vive, yo soy la que habla, no soy él ni este, soy yo. Ya no tendrás que decir él para hablar de ti, tendrás que decir yo. Yo soy y soy tu mejor amigo. El placer es mío. Fue entonces cuando nací, a la edad de 2 años y medio, en febrero de 1970, en las montañas de Kansai y en el pueblo de Shukugawa, ante la mirada de mi abuela paterna, por obra y gracia del chocolate blanco. Hay por tanto un yo que no emerge desde una interioridad preexistente, sino del exceso de una experiencia. Es el efecto del goce ante que fundamento de la conciencia. Lo que sigue resulta igualmente revelador, porque una vez constituida, la voz infantil no se lanza ingenuamente al lenguaje. Lo mide, lo administra, lo usa con una precisión casi estratégica. Elige sus primeras palabras según su eficacia afectiva. Elige empezar por mamá y papá como respuesta al deseo de reconocimiento de los adultos. En cambio, la tercera palabra, que es aspiradora, responde a una elección más singular, motivada más por la fascinación hacia un objeto capaz de engullir el mundo y transformar. La cuarta palabra es Juliette, el nombre de la hermana mayor, mientras decide ignorar al hermano, negándole así su inscripción en ese nuevo orden simbólico. Se trata en este sentido de una voz que no solo emerge, sino que administra su propia aparición. No es una voz que no sabe, sino una voz que sabe y decide cuándo mostrarse, cuándo callar y también a quién dirigirse. Y esto me parece una metáfora poderosa de lo que es la infancia. Y de este modo, Metafísica de los tubos radicaliza un gesto que ya se insinuaba en Campobello y Castellanos, aunque desde coordenadas distintas. Es decir, hacer de la infancia no un objeto de representación, sino esta posición enunciativa y productiva de la que veníamos hablando. Es un gesto que se desplaza hacia su límite.
Ya no se trata de un sujeto infantil que habla desde los márgenes del orden adulto, sino de una voz que se sitúa en el umbral mismo de aquello que hace posible un sujeto, un lenguaje y un mundo. En este punto, la noción de vulnerabilidad adquiere un lugar central, no en el sentido restringido que la asocia a cierto grupo, a ciertos grupos o a ciertas condiciones, los pobres, los enfermos, los niños. Y lo hace sin cuestionar, como decía, las condiciones sistémicas que generan esa dificultad, sino como una condición constitutiva de la existencia humana. Pensadores como Martha Nussbaum, Alasdair MacIntyre o Judith Butler han argumentado desde tradiciones distintas que los cuerpos son por definiciones expuestos, pueden ser afectados, heridos, transformados por aquello que los rodea. La vulnerabilidad no es una excepción ni una carencia, es la condición misma desde la cual habitamos el mundo. Esto nos incluye a todas y todos. No es algo que le ocurra a otros, a ciertas poblaciones, a ciertas edades. Nos ocurre a nosotros. A mí que habla, a ustedes que escuchan. Y en ese reconocimiento, que no es abstracto, sino corporal, situado, se juega algo más que una constatación. Se abre, diría yo, una exigencia ética y concreta. Ahora, desde esa perspectiva, la infancia literaria no introduce la vulnerabilidad en la escena como si fuera un elemento extraño. Simplemente la vuelve visible, la expone sin los velos con que la subjetividad adulta suele cubrirla. No porque el niño sea ontológicamente distinto, todos somos vulnerables, lo repito, todos estamos expuestos, sino porque la infancia conlleva condiciones de mayor susceptibilidad, de dependencia, de asimetría de poder, de una escasa legibilidad social, y entonces su posición en el tablero narrativo solo hace menos eficaz la ficción de autosuficiencia que organiza la subjetividad adulta. Esto implica un desplazamiento importante. Significa que la infancia literaria no se limita a encarnar una fragilidad que suscita empatía o protección, sino que sobre todo pone en juego una forma específica de relacionarse con el mundo que la hace visible. Y sí, en muchas de estas narraciones, las y los protagonistas infantiles habitan un entorno hostil, no son sujetos que reciben simplemente el impacto de la violencia. Son, sobre todo, lectores, cuerpos que leen, conciencias situadas que desde su exposición desarrollan una sensibilidad particular para descifrar aquello que no se dice, para anticipar el peligro, para construir en medio de esa precariedad una forma de inteligibilidad. Y bien, en Fiesta de la Madriguera, que es esta novela publicada en 2010 por el mexicano Juan Pablo Villalobos, podemos seguir la voz de Tochtli, un niño que crece en un palacio fastuoso en el medio de la nada para la protección suya y de su padre, que es el rey local del narco, y en contra de un enemigo que a los ojos del niño no tiene una clara fisionomía y al contrario tiende a coincidir con la otredad desconocida y miserable del mundo exterior. En el encierro de la fortaleza que lo resguarda, la socialización del protagonista se circunscribe a los contactos con un mundo adulto de sicarios, guardias, trabajadoras y cocineras, mundo del cual quedan excluidos por edicto paterno los demás niños. A este cuadro se suma también el trauma de la temprana muerte de la madre. Esta se traduce en los recurrentes dolores psicosomáticos del estómago que el niño sufre y que solo pueden ser atendidos con infusiones de hierbas medicinales, ya que sería poco viril admitir como causa un choque emocional u otros trastornos psicológicos por parte del niño, que será el futuro jefe de la pandilla. La voz infantil del protagonista percibe un entorno marcado por la violencia, pero lo reorganiza desde un régimen de inteligibilidad que no coincide con el discurso adulto. Tochtli no la narra como excepción ni como escándalo.
la incorpora como parte del orden cotidiano, pero al hacerlo, y aquí está toda la potencia de su enunciación, lo vuelve extraño. Desde las primeras páginas, el niño se presenta a través de un gesto aparentemente trivial. Tiene una fascinación por las palabras extrañas y difíciles que encuentra en el diccionario. Así dice: algunas personas dicen que soy un adelantado. Lo dicen sobre todo porque piensan que soy pequeño para saber palabras difíciles. Algunas de las palabras difíciles que sé son sórdido, nefasto, pulcro, patético y fulminante. En realidad no son muchas las personas que dicen que soy un adelantado. Si acaso conozco 13 o 14 personas y de esas 4 dicen que soy adelantado. Me dicen que parezco mayor o al revés, a veces hasta creen que soy un enano. Pero yo pienso que soy un adelantado. Pero yo no pienso que soy un adelantado. Lo que pasa es que tengo un truco, como los magos que sacan conejos de los sombreros, solo que yo saco las palabras del diccionario. Toshli nombra el mundo desde una distancia que no es conceptual, sino afectiva. Las palabras no organizan para él una comprensión estable, solo señalan una fricción entre lo que se vive y lo que se puede decir. En este sentido, la infancia no aparece aquí como ese déficit del lenguaje que señalaría su etimología, sino como una forma de exceso. El niño dispone de un léxico que no termina de coincidir con su experiencia, y es precisamente en ese desajuste donde emerge una mirada que desautomatiza lo que el entorno ha aprendido a normalizar. Las palabras sórdido, patético, nefasto no son categorías analíticas, son síntomas. Marcan sin terminar de nombrarlo del todo que algo en ese mundo no encaja. Se vuelven, por así decir, un puente hermenéutico que no traduce el mundo adulto, sino que les pone en su inconsistencia. Esta operación se vuelve más evidente cuando el niño intenta sostener la lógica que le ha sido enseñada. Toshli insiste en definirse como macho, en rechazar el llanto, en asumir la ética de la pandilla como construcción performativa de una masculinidad hegemónica. El otro día, nos cuenta, el otro día vino a nuestro palacio un señor que yo no conocía, y Yorkaut, que es su padre, y Yorkaut quería saber si yo era macho o si no era macho. El señor tenía la cara manchada de sangre y la verdad daba un poquito de miedo verlo. Pero yo no dije nada, porque ser macho quiere decir que no tienes miedo, y si tienes miedo, eres de los maricas. Me quedé muy serio mientras Mistli y Chichicuali, que son los vigilantes de nuestro palacio, le daban golpes fulminantes. El señor resultó ser de los maricas, pues se puso a chillar y gritaba: no me maten, no me maten, hasta que se orinó en los pantalones. Lo bueno fue que yo resulté ser macho y Ocaut me dejó ir antes de que convirtieran en cadáver al marica. Ahora, su afirmación de ser macho no estabiliza su identidad. La fisura aparece en otro nivel, en el cuerpo, en los dolores del estómago, en las sensaciones persistentes de que algo no está en orden. Al mismo tiempo, la infancia aquí no encarna esa supuesta inocencia originaria que la mantendría al margen de la violencia, porque la vulnerabilidad no remite únicamente a la posibilidad de sufrir daño, sino también a la capacidad de infligirlo. El aprendizaje de Toshli lo orienta progresivamente hacia la lógica que sostiene su propio entorno. El lenguaje que aprende, los gestos que imita, las lealtades que asume, lo encaminan hacia una forma de acción que no elimina la vulnerabilidad, sino que la desplaza, de ser herido a la posibilidad de herir. Pero el cuerpo, ese estómago que duele sin causa, sin una causa que se pueda admitir, registra que ese desplazamiento no es una salida, sino una repetición. La infancia nos revela entonces una verdad oculta del mundo, revela algo más inquietante, la imposibilidad de sostener plenamente las ficciones que lo organizan. La madriguera es espacio cerrado, protegido, aparentemente autosuficiente,
se presenta como un mundo completo. Y sin embargo es precisamente en ese encierro donde la vulnerabilidad se vuelve más evidente. No porque el niño esté expuesto directamente a la violencia exterior, sino porque su mundo carece de aquellos que haría posible habitarlo de manera significativa, es decir, una red de relaciones, de afectos, de reconocimiento. Toshli puede tenerlo todo, objetos, comida, protección, y aún así percibe su existencia como un poquito sórdida o patética. Eso revela una torsión decisiva y una carencia relacionada. Y si, como argumenta Judith Butler, el sujeto no preexiste al reconocimiento, sino que se constituye en él y a través de él, entonces Toshli habita una forma de desamparo que ningún privilegio material puede compensar, porque está rodeado de adultos que aparentan protegerlo, pero no lo reconocen como igual, como interlocutor, como un sujeto de afecto. La vulnerabilidad está entonces en esa ausencia. La infancia se vuelve así una posición enunciativa que permite pensar la vulnerabilidad más allá de sus manifestaciones visibles. No se trata de un sujeto marginal en términos socioeconómicos. Toshli es en apariencia un sujeto privilegiado, incluso sobreprotegido. Pero se trata de un cuerpo que en su misma constitución no puede sostener la ficción de autosuficiencia que su entorno le impone. Y esa imposibilidad, lejos de ser una derrota, es también el punto desde el cual algo nuevo puede emerger. Una lectura del mundo que el adulto ya no está en condiciones de producir. Y pasando a otra novela, vemos como en Toda la soledad del centro de la Tierra, de Luis Jorge Bone, publicada en 2019, hay una infancia que se articula a través de la figura del chaparro, un niño que crece en un entorno marcado por la precariedad, por la migración y la desaparición. El espacio que habita no es un hogar en sentido pleno, sino un lugar de tránsito, un pueblo fantasma apenas sostenido, del que se sale para buscar trabajo o fortuna. En ese contexto, la experiencia infantil no se organiza en torno a la protección, sino en torno a la intemperie. La soledad del niño protagonista no es solo una condición afectiva, es una forma de inscripción en el mundo. Aparece en primer lugar cifrada en su superpoder, esa capacidad de volverse invisible mientras juega a las escondidas con sus primos. Este gesto, que en otro contexto podría leerse como un juego o como imaginación, aquí adquiere una densidad distinta. No se trata simplemente de desaparecer por diversión, sino de ensayar una forma de desaparición en un entorno donde desaparecer es una posibilidad real. Me acuerdo, dice, que eran muchas mis ganas de lograrlo, pero si lo hago, también pensaba en ese entonces, si me alejo tanto, si me hundo dentro de las cosas, si me pongo detrás de tantos muros y atravieso todos los baldíos, nadie va a saber nunca dónde estoy. En pocas palabras, el juego y el peligro comparten la misma gramática. La desaparición es una amenaza exterior que interrumpe desde afuera. Es algo que el propio cuerpo del niño puede invocar casi sin querer. La advertencia de la abuela lo enuncia con una claridad inquietante. No te escondas también, no se escondan también, porque después nadie los va a encontrar nunca. Pero la soledad del chaparro tiene también otra cara, el deseo de afirmarse, de sustraerse imaginariamente a la orfandad, de restituir un vínculo con los padres ausentes. Y es precisamente ese movimiento, ese intento de acercarse a lo que falta, el que lo conduce el que no conduce al encuentro, sino a la caída. En el corazón de la novela, el niño descubre un pozo sin fondo que atraviesa literalmente el centro de la tierra. Un agujero que parece prometer un origen, un otro lado, una salida. Pero el descenso no restituye nada, funciona como figura límite, no solo como espacio físico, sino como imagen de una soledad que se radicaliza hasta el punto en que la humanidad se diluye y se convierte en olvido.
Aquí la vulnerabilidad opera de manera ambiental, casi climática. Algo que se respira, que se aprende, que se anticipa incluso antes de poderla nombrar. No se presenta como un acontecimiento puntual, sino como un horizonte constante, como posibilidad de ser herido, como posibilidad siempre abierta de desaparecer. Y sin embargo, también aquí hay una forma encarnada de lectura. El chaparro aprende a reconocer los signos de amenaza a su alrededor, el peligro de esconderse demasiado, la fragilidad de los vínculos, la imposibilidad de recuperar lo perdido. No es un conocimiento que otorgue control, es más bien una sensibilidad que permite orientarse en un entorno donde la desaparición no es excepción, sino condición. Una inteligencia que emerge precisamente desde la exposición, desde el habitar un límite que no se puede clausurar. Y para cerrar este segundo movimiento, El Adití, que es una novela escrita por Jennifer Clement, publicado originalmente en 2014 con el título de Prayers for the Stolen, ¿no? Vemos que la vulnerabilidad aquí adopta una forma distinta, más inmediata y más brutal. La Didi es una niña que crece en una comunidad rural en la Sierra de Guerrero, en un paisaje esencialmente femenino, sin hombre ni padre, ¿no? Debido a la migración. Entonces, un entorno donde la presencia de los narcotraficantes ha reorganizado por completo la vida cotidiana. Y en esas coordenadas se aprende desde el cuerpo, a partir ya desde el primer recuerdo. Tanto que la narración abre con una escena que funciona casi como un rito de iniciación invertido. Ahorita te ponemos fea, dijo mi madre. Estaba silbando. Tenía la boca tan cerca de mí que me salpicaba el cuello con su sonora saliva. Olía a cerveza. En el espejo la vi pasarme un pedazo de carbón por la cara. Qué vida tan repugnante, susurró. Ese es mi primer recuerdo. Me puso un espejo viejo y cuarteado frente a la cara. Yo tendría unos 5 años. La cuarteadura hacía que mi cara se viera como si me la hubieran partido en 2 pedazos. En México lo mejor que te puede pasar es ser una niña fea. Me llamo la Didi García Martínez y tengo la piel morena, los ojos café y el pelo chino y castaño. Mi apariencia es igual a la de toda la gente que conozco. De chica mi madre me vestía de niño y me decía niño. Les dijo a todos que nació un niño, decía. Si era niña, me raptaría. Todo lo que necesitaban los narcotraficantes era saber que por acá había una niña bonita y se dejaban venir a nuestras tierras en sus escalades negras y se la llevaban. Eh, y bien, en la lógica de que este entorno impone, las prácticas del cuidado se resignifican a partir de la arbitrariedad del peligro y de su proximidad, como una única respuesta posible, volverse invisible, volverse fea, volverse irreconocible. Así la vulnerabilidad se vuelve reconfiguración de los vínculos más íntimos bajo la presión de una violencia estructural que lo impregna todo. El amor maternal se vuelve estrategia de sobrevivencia y la estrategia de sobrevivencia se aprende antes de poder nombrar. La narradora vive entonces un aprendizaje que no tiene nada de idílico. La infancia de la Didi es una iniciación a la lectura de signos bajo condiciones de urgencia. No se trata de la curiosidad natural de una niña que descubre el mundo. Es algo más cercano a lo que podríamos llamar, con Carlo Ginzburg, como una habilidad cinegética, como la capacidad de interpretar indicios, de leer el entorno como un texto, y signos cuya correcta decodificación puede marcar la diferencia entre estar y no estar. Esa habilidad se despliega en múltiples registros y sentidos. La Didi aprende a leer el comportamiento de la fauna, el vuelo de los opilotes que puede revelar la presencia de un cuerpo, la marcha de las hormigas cerro abajo, como presagio de lo que viene desde el aire, a echar pesticidas para los campos de amapola.
Es decir, a reconocer en esas variaciones mínimas un cambio en el orden de las cosas. Aprende también a interpretar los cuerpos de las mujeres que la rodean como textos donde se escribe la violencia. El tatuaje de una amiga que revela una historia de trata, las quemaduras de cigarros en la piel de otras que narran una forma de resistencia muda. Entonces, ninguna señal es neutra. Así que su mirada no es contemplativa, es una mirada operativa. Lee para anticipar, para protegerse, para sobrevivir. En otras palabras, la exposición cotidiana la exposición cotidiana del peligro no produce un sujeto pasivo, sino uno hipersensible, constantemente en alerta, hasta volverlo un detective, no como Sherlock Holmes, sino como un detective en un sentido fenomenológico. La susceptibilidad específica de la DD no la reduce a víctima, la convierte en una lectura del mundo que ningún adulto integrado al sistema podría hacer. Sería fácil pensar, no tuvo infancia, ¿no? Lo pensamos, lo decimos cuando queremos nombrar una pérdida o tal vez cuando simplemente no queremos ver lo que sí hubo y las condiciones que hacen falta para que las infancias florezcan. Y bien, ya para terminar con el tercer movimiento, ¿no? Creo que es el breve y tal vez el más delicado, ¿no? Aquí he propuesto la infancia como posición enunciativa que desahumatiza la percepción y una vulnerabilidad que va más allá de la carencia para configurar una condición desde la cual los cuerpos habitan el mundo. Pero ¿qué forma de acción emerge desde ahí? ¿Qué nos dice la literatura contemporánea de un sujeto infantil que no es indefenso ni inocente, que se encarga de leer e interpretar activamente el mundo y sus amenazas, pero que tampoco resiste intacto ni se recompone después del daño? ¿Qué tipo de agencia se activa desde esta exposición? Ahora, las propuestas narrativas recientes me parece que van abandonando el modelo tradicional de la novela de formación y se desplazan hacia formas de iniciación. La infancia que emerge funda su acción en la relación, en la atención, en la respuesta situada a un entorno que no puede ser denominado claramente. Encontramos sujetos que aprenden a orientarse en el mundo, no desde una posición de fuerza, sino desde una sensibilidad que registra lo que cambia, lo que amenaza, lo que insiste. Podríamos llamar a esto una agencia vulnerable, con la cautela que merece todo concepto que corre riesgo de volverse consolador. Este concepto, al contrario, me parece que abre un espacio incómodo pero necesario, el de una agencia que no se afirma a pesar de la vulnerabilidad, sino desde ella. No se afirma como promesa de redención, pero tampoco como pura inercia. Es decir, una forma de acción que no elimina la herida ni la supera, insiste en ella, insiste en la herida, la vuelve vínculo, la rehace como condición de existencia compartida. No transforma el mundo desde afuera, pero introduce en su interior una torsión, una manera de ver, de leer, de vincularse que impide que el orden de la violencia se cierre completamente sobre sí mismo. En este sentido, el gesto de la infancia se desplaza hacia un umbral más radical. Ya no se trata únicamente de interpretar el mundo, sino de sostener la posibilidad misma de existir en él y de hacerlo de forma colectiva. En esta novela, La balada de los niños muertos, de Efraín Blanco, que ha sido Premio Bellas Artes de cuento infantil Juan de la Cabada, encontramos una infancia que llevada hasta un límite y que en ese límite reconfigura por completo las coordenadas. El escenario es el imaginario pueblo de Gato Negro, ubicado en algún lugar de la región central de México. Su nombre parlante, como en los cuentos de hada, evoca elementos de la tradición gótica y estos elementos coexisten con figuras del folclore local y con las tristes crónicas del panorama nacional.
En este entorno, entre calles polvorientas y barrancas, aparecen los espectros de los niños muertos, como parte de un todo que constituye lo que Nikolayeva definiría un personaje colectivo. La trama se articula a partir de una premisa inquietante. Los niños muertos siguen estando, no como fantasma en el sentido tradicional, sino como presencias que insisten, que permanecen y continúan vinculándose entre sí y con el mundo que los ha expulsado. Entonces la muerte no clausura su existencia, pero tampoco le permite una plenitud. Lo que emerge es un estado intermedio, una forma de estar que no puede estabilizarse ni como vida ni como desaparición definitiva. Y entonces desde las primeras páginas la voz colectiva instala una condición con una claridad perturbadora. Los niños no hablan desde un más allá trascendente, hablan desde una cercanía que insiste, una cercanía casi corporal con el mundo de los vivos. Y lo que la novela pone en juego no es una supervivencia individual, es más bien una forma de persistencia colectiva, plural. Los niños no reaparecen como sujetos aislados, sino como un nosotros que se reconoce, se organiza y se nombra. Su agencia no consiste en intervenir sobre el mundo desde una posición de fuerza, sino en buscar una forma de impedir su propio borramiento. Y es aquí donde la agencia vulnerable alcanza su formulación más radical. Sostener la existencia misma en condiciones donde el sujeto ya no está garantizado. Al persistir juntos, se nombran, se recuerdan, se reconocen y en ese gesto producen una forma de acción que no puede reducirse ni a la resistencia ni a la resiliencia. Su estar juntos afecta a los vivos, los interpela y así reabre el vínculo con la memoria y la comunidad. Pero esta insistencia no es algo estático, tampoco es una simple permanencia. En ese estar juntos comienza a producirse una torsión del orden de ese orden que se había naturalizado después de su desaparición. Y así la novela lo escenifica en el enfrentamiento final, donde la acción no proviene de un héroe individual, sino de una copresencia que actúa en común. Nos dice una niña de este grupo de niños casi fantasmas. La niña muerta, que es la niña muerta con corazón, fue la primera en dar un golpe certero. El corazón del asesino latió más lento cuando la luz pareció envolverle los latidos y detener un poco el tiempo. Su cuerpo se retorcía en medio de aquella noche que parecía un día brillante, y sus tenazas apresaban los cuerpecillos de los niños muertos, y su boca lanzaba mordidas al aire que no alcanzaba a concretar. Los otros niños muertos lanzaron el resto de su luz, simplemente se dejaron ir en contra el monstruo y chocaron. Varios silbidos se escucharon en la noche. Alguien dijo, shh. Son almas que se escapan de la tierra, almas, y sí lo eran, almas de los niños muertos que se iban a descansar en paz. En fin, no se trata de una plena restauración del orden, sino de esa forma de justicia que opera desde otro registro, el de impedir que la violencia logre su efecto último, el borramiento, ¿no? Y de abrir, aunque sea de manera precaria, la posibilidad de una comunidad fundamentada en el recuerdo. Así la infancia se vuelve agencia desde su vulnerabilidad, insistiendo en una existencia compartida, en una práctica plural que no cancela la herida, pero que impide que se cierre en el silencio. Y bien, para concluir, podemos decir que desde la ficción, estas infancias no prometen una salida, ni convierten la herida en un aprendizaje o en una forma de resiliencia. Hacen otra cosa. Intentan desorganizar categorías y sostener la herida
en el caos para no normalizarlo. Así que en nuestra contemporaneidad encontramos configuraciones narrativas que nos permiten leer desde otros ángulos nuestra propia exposición. En ellas, la vulnerabilidad no es solo un tema, es una forma de construcción del mundo, una manera de organizar la percepción, la voz y el tiempo. Quizá entonces estas niñas y niños no nos devuelven un modelo de acción, nos devuelven sobre todo una pregunta. ¿Qué significa seguir estando en la escritura, en la memoria, en lo común, cuando el mundo insiste en fracturarse? Y es ahí donde la infancia deja de ser una etapa para volverse una figura crítica. No una figura crítica de lo que fuimos, sino una figura de lo que todavía nos queda por sostener juntos. Muchas gracias. Gracias, Viallo, esto estuvo fascinante. Yo creo que tenemos muchas líneas que discutir. No sé si tengan ustedes de inmediato preguntas, comentarios, o si no, me parece que tenemos un montón de comentarios en la Que llamada. investimos para tener las preguntas. ¿Qué nos dice? Bueno, muchas gracias por estar. Bueno, podemos empezar. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Viallo, por tan interesante y profunda presentación que nos has hecho. Has hecho un gran recorrido no solo por obras de la tradición latinoamericana, sino de otros contextos, ¿no? Incluso, bueno, de la producción europea contemporánea y también este traspaso de producción literaria México-estadounidense, ¿no? Es como con Prayers for the Stolen. Y quería pensar, quería preguntarte cómo mapeas esta producción literaria contemporánea, siglo XX, siglo XXI, en cómo se crea una cartografía, o si es posible sistematizar, porque hemos visto obras latinoamericanas que se conectan con vulnerabilidad de los personajes infantiles, movimientos sociales, violencia, narcotráfico, etcétera, en el contexto latinoamericano. Y, por ejemplo, y en el contexto europeo, por ejemplo, con Amelie Longbottom, no hay esas temáticas y esas exploraciones, ¿no? Sí hay, como mencionaste, una exploración de la autorrepresentación de la autora, en este caso, y una experimentación también muy profunda sobre temas y formas de crear la visión infantil en la obra. Pero entonces estaremos pensando que se puede crear un mapeo temático también de lo infantil y que en esos otros contextos no hay usos de la literatura infantil para una expresión de otras vulnerabilidades que se usan en otros contextos como el contexto europeo, donde por supuesto los sujetos infantiles también viven en situaciones de vulnerabilidad distintas a las latinoamericanas, ¿no? Entonces, ¿cómo mapeas esto? Si se usa para otros fines o también hay otros usos sobre la vulnerabilidad. Y bueno, al final, eh, todo esto tiene que ver con tu propuesta de que la literatura con estos personajes infantiles es un dispositivo también cultural, ¿no? Que nos ayuda a entender una realidad social y cultural contemporánea. Gracias, Gerardo. Pues, pues el mapeo en realidad hoy en día, ¿no? Sobre todo con la literatura del siglo XXI, se vuelve casi infinito, ¿no? Porque eh, la niñez como protagonista y como narrador se ha vuelto como muy atractivo, ¿no? Por el mundo editorial, entonces como las propuestas se van multiplicando, ¿no?
Eh, yo he empezado un poco a trabajar, por ejemplo, en el contexto mexicano, en mi tesis doctoral, cuando me acerqué a Cartucho, que me encantó y como decía, creo que es absolutamente una novela pionera, ¿no? Incluso yo diría que desde el punto de vista de reconocimiento de la subjetividad de la niña, es mucho más fuerte que, por ejemplo, el Rosario Castellano, que viene unas décadas después, ¿no? Eh, y por ejemplo, creo que Villalobos, de manera no explícita, pero al escribir Fiesta de la Madriguera, creo que tiene mucho en la mente, por ejemplo, a Campo Bello, ¿no? Incluso por ahí en un texto que publiqué, creo que hay un pasaje donde se puede conocer cierta intertextualidad, ¿no? Y entonces creo que como tema es algo como muy fuerte, ¿no? Y que va un poco en la dirección de lo que este ciclo de conferencia quería un poco afirmar, ¿no? Que hay un cambio en la concepción de la infancia, ¿no? Y claro, lo que hacemos nosotros es analizar cómo la literatura construye esa agencia, por decirlo, por lo que retomaba al final, ¿no? Pero también en las ciencias sociales, en otras humanidades, en otras disciplinas, ahí se empieza a reconocer esta figura, ¿no? Entonces, la literatura mexicana y latinoamericana justamente pondrá el niño vinculándola a esta vulnerabilidad más situada geográficamente, ¿no? Villalobos, Bone, ¿no? Lo reponen en ese contexto mexicano. Bueno, también Frei Blanco, ¿no? La cuestión de la desaparición, ¿no? De la violencia. Esa, ese centro de la tierra de la novela de Bone era justamente una vorágine donde desaparece básicamente todos los pueblos a su alrededor, donde va a desaparecer también. Bueno, me estoy un poco desviando de tu pregunta, pero el mapeo va un poco, o sea, construcción del corpus va un poco así como intentos, con sugerencias, y me he atrevido a poner aquí, como tú decías, justamente a Melino Tom, que es un poco afuera del registro latinoamericano y mexicano, porque me parece como muy radical su propuesta, ¿no? A veces cuando he presentado trabajos, me estoy extendiendo un poco, moderador. Me puede cortar cuando quiera. Perdón. A veces siento que el lector adulto o quien escucha como adulto, ¿no? Una presentación donde se habla de la voz infantil, se vuelve como escéptico, ¿no? Por ejemplo, dice, pero ¿cómo puede ese niño hablar de forma tan filosófica, ¿no? Y esto tiene como, yo creo que tiene dos explicaciones. Uno, ¿no? La búsqueda de una verosimilitud narrativa que se entiende. Y de la otra parte, pero creo que también todavía está falta de reconocimiento de una subjetividad plena en el niño, ¿no? Entonces, y en general lo que metodológicamente, teóricamente, lo que estoy trabajando es la voz infantil vista como una forma de diferencia en el sentido de Derrida, ¿no? Como algo que nunca corresponde plenamente consigo mismo, que siempre está diferida y desplazada, ¿no? Y creo que una de las razones del éxito editorial contemporáneo está justamente en eso, ¿no? Que ese desplazamiento, esa incertidumbre de la voz permite decir cosas dándole, digamos, una nueva potencia a lo que siempre ha sido el extrañamiento, ¿no? La literatura. Y bueno, gracias. Bueno, ya me caí. Bueno, cabe mencionar que tenemos, si quieren leo una de acá y pasamos a la siguiente en persona. Em, bueno, vale decir que tenemos varias felicitaciones, agradecimientos por abrir estas líneas de trabajo, les parecen súper bien seleccionadas las obras para los ejemplos. Y tenemos dos preguntas muy concretas. La primera es de Bruno Segura, que dice, me gustó mucho el énfasis que hizo en la etimología de infancia. ¿Considera que sigue siendo un término adecuado, dado su significado y el contexto contemporáneo? ¿Hay otra? A lo mejor. Sí, si quieres, a ver, la siguiente, bueno, varias felicitaciones. Jessica Ramírez dice, me gustaría preguntar, ¿cómo hacer dialogar a las infancias reales con las infancias literarias? Que de esa vulnerabilidad y miradas desde otros ángulos son pensados para las mismas infancias. ¿O será que las representaciones infantiles toman distancia con las niñas y los niños? Bueno, empezó con la primera, que tal vez era un poco más fácil.
Bueno, sí, definitivamente creo que esa herencia etimológica, ¿no? De infancia que señalaba quién no habla o quién no posee plenamente la capacidad de hablar, ya es como obsoleta. En cambio, generalmente en mis trabajos no hablo de infancia, sino de niñez, que me parece un poco más atinado, ¿no? En ese sentido, pero igual como han visto a lo largo de estas conferencias, no hay como una categoría o un modo de definir que sea totalmente válido en todos los casos, ¿no? Eh, se puede diferenciar infancia, niñez, preadolescencia en un sentido como de edad, en un sentido biográfico, cronológico, pero creo que los análisis que permiten estas novelas dejan ver que la infancia no tiene exactamente ese valor de etapa, ¿no? Sino algo más reflexivo y crítico. Así que seguimos pensando en eso. Yo prefiero niñez, pero hablé de infancia y así está en el título para que fuera como más claro para todos, ¿no? Y más abierto el, el concepto. Y sobre la segunda pregunta, sobre cómo dialogar infancias reales e infancias ficcionales, pues aquí el debate podría ser como amplio porque estamos hablando finalmente de infancias narradas y construidas desde sujetos adultos, ¿no? Que en muchos casos pasan por formas de autoficción, de recuerdos, de memoria, ¿no? Pero siempre tiene que ver con una construcción adulta de estas infancias. Entonces sí sería como un gran reto que a lo mejor ustedes que se dedican más a la promoción literaria, a la mediación lectora, ¿no? Podrían como más bien como ver, ¿no? Que tantos estos niños se sienten o no representados y, y si se puede reconocer más en estas voces que la de otro tipo de personaje, ¿no? No sé por qué. Sí, adelante, Sí. Francisco. Primero, muchas gracias. Muchas gracias por el ciclo en general fue muy enriquecedor. Y particularmente quiero ahorita retomar esto de cómo la violencia como que se mete. Yo hago divulgación de la ciencia y una vez que estábamos en Sinaloa, estábamos en un pueblito y entonces, aparte de hacer las cositas que normalmente hacemos, nos ponemos a jugar con los niños. O sea, como el pueblo es chico, realmente pues no hay mucho que hacer, entonces nos vamos con los niños a jugar. Y recuerdo una vez, uno de los niños me dice, ¿a usted le gusta Pepe Pluma? Y yo, no, la verdad, no, no me gusta. Me gusta más Charlie, ¿no sé? Ah, ¿a poco le gusta Chalino? Que no sé qué. Y él también, ¿no? Conoce las cosas. Y entonces yo le empecé a decir, bueno, pero pues ¿no te gustó otro tipo de música, no? Una cosita así. No, sí, pero pues es que eso es lo que escuchan acá mis papás, no sé qué, bla, bla, bla. Dije, bueno, está bien. Digo, bueno, pero ¿y tú qué quieres hacer, no? O sea, pensando en, tú vives aquí en un pueblito que queda como a 2 horas de Culiacán, realmente está como muy aislado. Y me dice, no, pues es que quiero irme para allá. O sea, la verdad es que aquí no hay nada que hacer, que no sé qué. Digo, no, pero puedes cuidar, por ejemplo, los terrenos de tu familia, que ahí se cosecha, se hacen. No, pero es que eso no da dinero, que no sé qué. Y entonces me trajo mucho esta idea, con esta plática con este niño en particular, lo que justo narró con este otro niño que tenía como que encarar todo lo que está viviendo y volverse parte de eso. Y este niño, pues básicamente también me dijo lo mismo, pero allá en Sinaloa, ¿no? Pues fue así como de que, híjole, ¿y qué te digo, no? Porque yo porque soy biólogo, quiero que a lo mejor mantengan este lugar bonito, porque pues hay muchas cosas ahí. Pero también se vuelve como ¿cómo le digo que no? Si es en parte la respuesta a su realidad. Y que justo cae mucho en esta idea de igual no caer en el olvido. Porque muchos de estos pueblitos se han tratado de centralizar hacia pueblos grandecitos. Y entonces pueblos chiquitos se están dejando de lado. Entonces, muy interesante, bueno, se me hizo muy interesante la, la conferencia de hoy, porque justo creo que incluso abonando un poquito a la segunda pregunta que dijeron, ¿cómo hacer la conexión entre lo real y lo literario?
ir con los niños. No hay otra forma, porque ellos te cuentan tantas cosas y quieren ser escuchados, pero casi nadie les pone atención. Y cuando los escuchas, es como de que, por ejemplo, ahorita salió esta anécdota, pero que compagina, ¿no?, tal cual entre la realidad y entre lo que una narración pues está diciendo, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor no les puedes decir mucho, pero bueno, creo que te da un poquito más como de entendimiento para poder abordar sus vivencias estas personas. Bien. Pues muchas gracias por compartir la experiencia. Sí, yo creo que sí, para saber cómo qué piensan los niños hay que preguntarles a ellos, ¿no? Pero desde el punto de vista como de la literatura, creo que un poco va también en la dirección lo que hacen estos autores, ¿no? Eh, la de Bone, la de Villalobos, de alguna manera también la de Efraín Blanco, algunos lo pueden considerar como parte de la narconovela, ¿no? Y tiene como un marco común. Pero también hay como cierta diferencia, me parece, en dejar a un lado la espectacularización de la violencia y, por una parte, por otra parte, eso de reconocer que hay una voz propia, aunque sea una voz ficcional, pero hay la voz propia de un niño y de una niña, ¿no? Y esto en ese sentido va absolutamente en contra, ¿no?, de esa definición etimológica de la niñez. Sí, pues bueno, a mí me gustaría justo lo que decía la compañera de cómo hacer dialogar a las infancias reales con las infancias Por literarias. favor. Hay libros, bueno, yo me he dado cuenta de dos cosas. Primero, como adultos nos da miedo escuchar a los niños, porque los niños son muy directos y muy francos. Entonces, cuando llega un niño vengo de una primaria, ¿no? Entonces llegas con un niño de quinto, sexto, y te habla de temas que tú dices, bueno, uno viene de que a esa edad no hacía ciertas cosas, pero ya cambió, y te empiezan a hablar de cosas que tú consideras que ni siquiera a esa edad tú hablabas, escucharlos y no tenerle miedo a los que quieren decir, ¿no? Y también esta parte también con los adultos. Cuando uno va a narrar o hacer actividades con infancias, te enfrentas primero, pues si es una institución, la institución de, bueno, pero tienen que ser temas bonitos, porque por lo general son temas bonitos y no queremos hablar de lo incómodo. Igual con los papás. Si los papás consideran que... Y es bien curioso porque mientras dicen, ay, no es que no le vayas a contar este cuento que habla sobre la muerte, que es algo muy común, ¿no? Sobre la muerte, sobre niños desaparecidos, niños que, como vimos en la primera conferencia, ¿no? De estos niños de hijos de desaparecidos que escribieron y darles estas lecturas a otros niños, nos enfrentamos también a papás o instituciones que dicen, no, es que eso no. Sin embargo, si los mismos padres dejan que escuchen Peso Pluma, o dejan que escuchen reggaetón, o dejan que vean el Señor de los Cielos, pero no quieren que una lectura que viene de un niño se le lea a un niño, porque se les hace fuerte. Entonces nos encontramos como ahí, yo creo, con una doble moral. No obstante, también hay libros que se han editado en varios lados, que son historias de niños que tú les puedes quitar a los niños. A mí me gusta mucho, por ejemplo, hay unos libros que te hablan sobre que escribieron niños de ciertas comunidades, ¿no? De su día a día, cómo ven su ciudad, su pueblo. Hay una historia de los quitapesares, ¿no? De un niño que decía, ay, es que los quitapesares son como muñequitos chiquitos donde tú le dejas tu pesar. Y entonces hay niños, hay un cuento así donde dice el niño, no, pues es que a mí me da mucho miedo y yo tengo muchos miedos y entonces ya mis quitapesares tienen quitapesares. Y entonces hablar del miedo es bien importante y justo hay historias así que escriben niños y que las comparten. Entonces, sí es complicado porque incluso nosotros como mediadores, yo lo voy a decir, yo sí busco lecturas donde digo, bueno, es que ya están con violencia, entonces no quiero llevarles más violencia. Pero también es importante hacer esta reflexión con ellos, porque ahí ellos te van a decir las cosas tal cual las están viviendo. Ahí, pero, insisto, o sea, ahí sí es difícil tratar muchos temas con ellos. Por ese tema de que como adultos nos da miedo, como instituciones da miedo, pero igual, insisto, caemos en la doble moral, ¿no?
pero a mí me gustó mucho este ciclo de conferencias porque básicamente me abrió los ojos en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, la conferencia pasada de los niños son inteligentes, no trates de todo el tiempo pensar que no lo son, o bueno, de siempre irte con tiento, ¿no? Ellos, déjalos que entren a una lectura que tú crees que no van a entender, van a encontrar una puerta. Y eso, por ejemplo, a nosotros ahorita nos ayuda porque hemos ido a una primaria toda la semana a decir, ok, sí, vamos y les hablamos del cubismo y les hablamos de la geometría, pero aparte les leímos. Y entonces te vas dando cuenta que los niños tienen su propia manera de ver la vida y de cómo perciben su realidad. Y pues a mí la verdad este ciclo, como decías, me ayudó en muchos sentidos a hacer unas mejores actividades con ellos. Entonces, pues muy agradecida con este ciclo. Muchas gracias. Y bueno, en una de las conferencias pasadas creo que salió el tema, ¿no? De protegemos las infancias o protegemos a nosotros de lo que nos incomoda de las infancias, ¿no? Ahí, por ejemplo, me vino a la mente, hay un pasaje de Fiesta de la Madriguera donde eh, el niño está viendo las noticias con el padre y sale la noticia que un tigre se comió a la directora del zoológico de Guadalajara. Y entonces el padre dice, la suicidaron, ¿no? Y en la reflexión de Tosh le dice, bueno, yo no sé cómo hacemos nosotros los suicidios, yo sé cómo hacemos los cadáveres y que se lo comen los leones, los vamos a comer, porque ellos tienen también su zoológico personal en la casa, ¿no? Se lo damos a los tigres y a los leones se comen los cadáveres. La verdad no sé cómo hacemos los suicidios, ¿no? Los suicidios. Pero, es decir, ahí está claro que no es que hay, o sea, no hay una ausencia de comprensión, hay una ausencia parcial que la ironía de la narración, ¿no? Nos hace ver como, nos incomoda otra vez a nosotros como lectores adultos. No sé cómo sería si un niño lee esa novela, pero insisto, ¿no? A veces pensamos, el problema es que la definición de la infancia siempre va a ser con, que era lo que decía la misma etimología, ¿no? Desde lo exterior, el adulto que define al niño, ¿no? Ojalá ustedes con mediación de lectura puedan llegar a algún día a proponernos una definición de niñez que venga de los mismos niños. Eso digo, se lo dejo como tarea. Eh, bueno, pues acá hay un poco más de reflexiones. Creo que esta me gustaría leerla porque tiene mucho que ver con lo que están diciendo. Dice Nina Espinosa, la voz infantil es muy poderosa, solo que muchos adultos no están listos para escucharla. Como mediadora de lectura, me consta que las infancias son capaces de realizar reflexiones muy profundas y críticas, a veces mejores que las de muchos adultos. Entonces, bueno, comparte un poco sus opiniones, me parece. Sí. Y bueno, no sé si acá en la sala haya otras preguntas, otros comentarios. Bueno, yo solo quería agregar, nada más para no dejarlo, que me parece genial que estés cuestionando esta romantización del término de resiliencia. Pues esta manera me parece que fue una manera poderosa de llegar al tema de las infancias, porque es verdad que sí, espero que fue en el pasado, fue como una moda académica. Yo misma caí en algún momento de esta, como, sí, valorar la resiliencia como si fuera la responsabilidad de la persona ser resiliente y no como si fuera un mecanismo de defensa frente a un sistema que le está vulnerando, ¿no? Entonces creo que articulas muy bien esta crítica de la resiliencia con el señalamiento de que las infancias permiten ver esta vulnerabilidad que es ontológica humana general, pero que aquí se revela con particular claridad, ¿no? Entonces, eso me encantó y también a mí se me hace que tenemos mucho, mucho, mucho que pensar sobre la estructura de la novela de formación que ya no es la misma que antes. Ya no nos sirven los estudios clásicos de esta estructura y tenemos que ver qué se va a hacer con eso en adelante. Sí, de hecho, bueno, creo que ya se ha escrito sobre eso, aunque lo inventé yo, pero efectivamente esas novelas no tienen un recorrido cronológico muy largo, ¿no? Son como etapas muy breves, ¿no? Simplemente se vive muestran con intensidad, ¿no? Cómo la niñez está en ese momento y cómo se inicia justamente al mundo de los adultos, ¿no? Y sobre la resiliencia, bueno, yo la verdad antes de llegar a México nunca había escuchado ese concepto, ¿no? Entonces cuando lo escuché me pareció maravilloso, ¿no? Pero luego empecé, como tú dices, ¿no? A cuestionarlo
Y justamente el punto es eso. Me parece que la resiliencia puede ser algo maravilloso, pero como una posibilidad individual, ¿no? Pero no como una demanda del sistema que esconde, ¿no? Su responsabilidad para decir, ah, bueno, él, ella pudo, ¿no? Y justamente la literatura, bueno, estas novelas por lo menos hacen eso, ¿no? Hacen ver que no hay realmente una resiliencia, ¿no? Hay una forma de lidiar con el mundo, con cierta agencia vulnerable, como decía, y en general a mí a leer estos autores que mencionaba sobre la vulnerabilidad que hacen, que crean este marco teórico sobre la vulnerabilidad, me ha enseñado mucho también a nivel personal, ¿no? Porque creo que si uno acepta su vulnerabilidad, empieza a reconocerla en los demás, y bueno, como dice McIntyre, como que era uno de los autores que he citado, ¿no? Solo podemos florecer colectivamente. Nadie puede florecer por sí solo, ¿no? Así que, bueno, si les parece, dejamos ese deseo para cerrar. Y bueno, les agradezco muchísimo su participación, su presencia hasta este último día, a ustedes presentes, como a todas las personas que nos han acompañado desde diferentes partes de Latinoamérica. Y bueno, ojalá podamos hacer un segundo ciclo, así que muchas gracias.